Corrupción, mi hija, en todos lados hay. Ni hablar de eso. En la esquina vos salís ya, te topetás con los corruptos. Lo peor para una nación. Sabes que de repente hay cosas que es más fácil solucionar con las coimas. Porque todos de alguna manera permitimos. Nos conocemos todos, sabemos todos quiénes son corruptos, no hace falta un solo papel acá. El país es el amiguismo, que siempre hubo eso. Si quieren combatir, lo que pasa es que es todo negociado. Y es muy difícil combatirle. Yo creo que esto no se va a terminar así nomás. A nivel mundial, la corrupción está definida como el abuso del poder público en beneficio propio. Quien comete corrupción está en una posición de poder y recibe algún beneficio ilegal en dinero o en especie por tomar una decisión, realizar actos u omisiones que favorezcan económicamente a individuos o a grupos privados. Pueden tratarse de casos aislados cuando involucran a un solo funcionario o ser sistémica, es decir, un fenómeno generalizado que distorsiona la economía, la política y la sociedad. Vos me dijiste ayer que me ibas a tirar una mano. Bueno, pero... ¿Cómo vas a atender lo que decías? Bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? 4 millones. Yo voy a poner todo entre las papel. 4 millones de baronías. Pues tiene que ser ahora. Pero hoy a más tardar para felicitar. Bueno. Corrupción es los niños que no tienen escuelas, no hay hospitales, no hay soluciones habitacionales. La corrupción es evidentemente el flagelo más importante que afecta a la economía en este momento, ¿verdad? Porque la corrupción se lleva esa riqueza que debería estar aplicada a los sectores sociales y se aplica a fines personales. Una que a mí siempre me llamó la atención y que grafica un poco lo que es la corrupción tiene que ver con una fórmula que no es mía, sino que la he leído y me ha impactado en su momento, que es la del monopolio más discrecionalidad menos transparencia igual a corrupción. Como no se castiga o como no ven en los medios que se castiga, entonces nadie tiene temor. Corrupción va desde lo más pequeño que nosotros hacemos, que va en contra de lo que realmente se toma como ley o autoridad. El país está envuelto en la corrupción. La corrupción es el principal impedimento al desarrollo. Corrupción es mafia y mafia es corrupción. Abarca muchas cosas, ¿verdad? Puede ser robo, estafa. Que viene sucediéndose año tras año. Todo lo que sea ilegal. Retrasa mucho el progreso del país. Nosotros cuando nos imprimimos cuando nos pagamos nuestros impuestos es corrupción. Lo primero que se me viene a la mente son los políticos. Porque corrupción es la base de donde vienen las cosas que no se hacen en forma. Naciones Unidas considera corrupción el aceptar o pedir beneficios indebidos para sí mismo o para otro y plantea incluir en esta categoría el blanqueo del producto del delito, el encubrimiento y la obstrucción de la justicia, la participación en malversación de bienes y las tentativas de cometer algunos de estos ilícitos. No sé cómo es lo que vos planteas, porque ya dije el trabajo profesional. No es el tema. Y yo lo que planteo es que lo 24. Trajemos 24 vehículos, pero la transferencia, no de la empresa. Ahí es que lo que chocamos por el tema de los registros peticionales. Y por eso es que yo siento la verdad contigo de esa suma, no sé, para que vos también. Doctor, vean ahora yo creo que mañana me llamen bueno, Enrique, una de los ahí. Tenemos que tener en cuenta que Paraguay tiene nada menos que 7 millones de habitantes, por lo tanto es un mercado pequeño, por lo que necesariamente una empresa que quiera crecer tiene que ser exportadora.
Muchas veces salimos al exterior y te reconocen por el fútbol y después ya te preguntan de Ciudad del Este, qué es lo que más conocen. Entonces nosotros tenemos que revertir esa imagen del país y decir que también existen la formalidad y que hay empresas que van a cumplir. La honestidad en ese sentido, la legalidad, hablo específicamente para el empresario, la legalidad implica pagar los impuestos, ¿verdad? Pero gracias a que uno hace eso, no está expuesto a chantaje, a extorsiones de ningún tipo, ¿verdad? Permite ganar confianza para los proveedores, para los acreedores, como alguien que paga sus compromisos, le dan crédito, ¿verdad? A medida que uno va viendo, esa persona va construyendo una confianza y una reputación que le permite ser muy exitoso en el largo plazo, ¿verdad? Para mí parte de la corrupción esa misma, aunque por allí no haya directamente intercambio de plata, pero te hago un ejemplo de cómo podría definir un caso de corrupción. Se hace una compra grande, un pedido, qué sé yo, de cualquier cosa, de un ministerio, pero te pagan después de un año, entonces muy poco pueden participar. Gana uno por allí con el mejor precio y por allí no paga una coima directa, pero a las elecciones después apoya el ministro que le pagó después de un año. Y bien, no es un caso de corrupción también eso, lo es. No es, por ejemplo, corrupción un funcionario que por Aragán no termina de hacer un pedido de oxígeno en un centro de salud y ese fin de semana mueren 2 recién nacidos por falta de oxígeno. Eso también debería ser corrupción. Que cuando se habla de corrupción se entiende siempre del lado del sector público. Y el funcionario público es el corrupto. En el sector privado, no. Pero alguien le pagará al corrupto para ser corrupto. Entonces la corrupción en Paraguay es solo el funcionario público que no se entiende por qué es corrupto. Claro, es corrupto para ganar algo. El problema justamente es que ese tipo de conductas son casi aceptadas y normales, entre comillas, por nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no existe una cuestión que para mí es fundamental. No existe un sentido de apropiación de la cosa pública como algo, como un bien de todos. Entonces, como la cosa pública termina siendo de nadie, bueno, dicen, sí, se robó y bueno, ¿qué tanto? Una convención contra la corrupción del año 2005 insta a penalizarla en toda su extensión, incluyendo la corrupción de funcionarios públicos, nacionales, extranjeros o de organizaciones internacionales, la malversación, la apropiación de bienes por un funcionario público, el tráfico de influencias, el abuso de funciones y el enriquecimiento ilícito. Me reconoció una persona. Me reconoció porque me dijeron los perros a darle una mano a Marino. Lo que yo quiero saber también es si de repente cómo va a quedar ese tema, ¿verdad? ¿Viste que nosotros no metimos nada, Marino, nadie sabe nada, por eso hasta hoy tenemos tiempo. ¿Tenés tu copia? Sí. ¿Ya tenés tu dinero ese? Ya, papá, acá está. Me hicieron hablado mucho de los precios. Yo no me da mucho. Los precios son. Dame todo a mí la basura. Y no haya preocupación. Sí, tranquila. No hay problema. Acá está todo. No vamos a contar mal. Vamos a contar mal. No voy a contar, no voy a contar. Entonces, queda nulo este. Nulo. Porque yo lo que tengo miedo es que le puse salgo a él. Yo te aviso, Mario, si vos querés. No, y yo de ahora más me comprometo, si vos querés, yo te aviso. No te vayas a preocupar. No te preocupado. Te preocupes, después, ojalá que no sea. No te preocupes. Vamos a seguir hablando y llamame cualquier duda que tenés. Vale, jefe. El primer juicio oral por enriquecimiento ilícito habíamos condenado a ese funcionario, un funcionario de aduanas, a 4 años. Sin embargo, a partir de chicanas jurídicas, la causa se extinguió, ¿verdad? Y hoy ese funcionario público sigue en la función pública. Caso emblemático de colegas dentro de la misma institución nuestra que hemos tenido que procesar y por el cual hemos estado a punto de ser destituidos por llevar adelante ese proceso. En todos los casos en donde se tiene enfrente a un funcionario de cierto nivel, sea este gobernador, juez, ministros de corte, en todos esos casos te puedo asegurar
no existe precedente. Encontramos obstáculos a otros niveles o obstáculos de repente en la misma legislación que anteriormente a los 3 años los casos si no se finiquitaban quedaban en el opareí, como decimos nosotros, no han podido concluir. Entonces el filtro de la justicia, o en el sedazo o en la red de la justicia, caen solamente los peces chicos. O por lo menos, te aclaro, son condenados únicamente los peces chicos.